Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. En primer lugar, bueno, agradecerles por la presencia, por venir a la comuna a compartir esta charla con una gran compañera y un gran compañero que nos acompañan. Para nosotros es un orgullo tenerlos en nuestra casa. Contamos con la presencia de Alejandra Gil Carbó, que bueno, abogada, también tiene una maestría en economía política y también fue Procuradora General de la Nación, y también contamos con la presencia del compañero Atilio Borón, que es politólogo, sociólogo, es escritor, es doctor en ciencias políticas y investigador del CONICET y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Argentina. Bueno, para nosotros es muy importante hoy poder generar este espacio de debate, de formación también, sobre un tema que es crucial en nuestro país y en la región, que tiene que ver con el lawfare, esta estrategia que tiene el imperialismo hoy en día en nuestra América Latina para poder no solo golpear a los gobiernos populares y revolucionarios, sino también desprestigiar a dirigentes políticos, sindicales, sociales y sobre todo afectar la calidad de vida del pueblo, porque el lawfare, tal como estaba expresado en el flyer de invitación, es una guerra jurídica, es una guerra que afecta a nuestra calidad de vida, a los derechos humanos, o sea, es una guerra que viene contra nosotros, no hay que leerla solamente como una cuestión de atropello hacia determinados dirigentes o hacia determinados gobiernos, vienen por los intereses y las necesidades del pueblo, o sea, vienen a arrasar con todo lo que puedan. Por eso, bueno, para nosotros es muy importante poder contar con la presencia de ellos, agradecerles muchísimo a los dos porque no dudaron un segundo cuando les propusimos hacer esta charla presencial, con lo que implica esto después de reunirnos luego de tanto tiempo, ¿no? Con estos 2 años de pandemia que nos acostumbramos a la virtualidad. También estamos transmitiendo en vivo para aquellas compañeras, compañeros, vecinos que no pudieron acercarse. Y bueno, esperamos que de esta charla puedan surgir nuevas ideas para poder también trabajar desde nuestros lugares de militancia, nuestros lugares vecinales, para dar esta batalla de idea y poder vencer a este enemigo tan poderoso que tenemos, que cada vez se especializa más en los ataques que cometen en todo el mundo. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Alejandra. Sí, como te sea más cómodo. Buenas tardes a todas y a todos. Muy feliz de estar acá en la comuna. Muchas gracias por esta convocatoria. Me encanta que en el título hayan puesto guerra judicial y no lawfare, porque tenemos un idioma, no sé cómo fue que utilizamos toda esa palabra, pero bueno, sabemos lo que significa. Y nuestra presentadora nos ha puesto realmente en el eje de lo principal que tiene este tema, que esto es un nuevo plan sistemático que pareciera como que se dirige indirectamente a la población, pero el daño es realmente exponencial contra todas y todos los habitantes de nuestra América Latina, de nuestra patria grande, para imponer un plan económico neoliberal profundo que dé las bases para que el capitalismo monopólico al que asistimos siga funcionando a expensas de los países periféricos. Este plan sistemático es contra la población y es directamente contra la democracia, ¿no? Porque al atacar a líderes políticos, sociales, sindicalistas, hemos visto sus efectos, los vemos hoy, como en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, no pudieron presentarse a elecciones aquellos candidatos que en ese momento contaban con la mayor posibilidad de ganar. Sigue contra esos candidatos para vulnerar la calidad de la democracia, sino contra los funcionarios futuros que asuman un cargo con la expectativa de que las estructuras del lawfare están disponibles aún contra ellos. Si es que llegan quebraron Lula, Correa, Evo, Néstor y Cristina Kirchner y otros más, al hablar
nuestra patria grande, al generar instancias regionales como la UNASUR, como en su momento el BRICS, eso no iba a ser perdonado. El llamado lawfare, no sé si todos saben de dónde sale el término, ¿no? Si ustedes buscan en internet Lawfare Project, Lawfare Institute, van a ver que es un término utilizado en la estrategia militar para explicar que justamente el uso de herramientas judiciales con objetivos bélicos. ¿Y a qué se refieren los estrategas militares? A las causas de lesa humanidad. Y ahí lo explican. Resulta que hay soldados de tal o cual país, israelíes, por ejemplo, me acuerdo que decía que no pueden pisar algunos países europeos por temor a ser detenidos en causas por crímenes de lesa humanidad. Y entonces era muy fácil llegar a la conclusión, ¿por qué no ser lo mismo nosotros, no? Si estos tribunales concretaron el objetivo que había sido, digamos, impulsado por movimientos sociales, por partidos políticos, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de llevar a juzgamiento a los grandes responsables de crímenes de lesa humanidad, ¿por qué no utilizar aquellos sectores de la justicia que siempre fueron nuestros lacayos, para retomarlos y volver con esa matriz del sistema judicial que avaló dictaduras, que avaló estos crímenes de Estado, porque luego en las causas de lesa humanidad surgió la complicidad de jueces y fiscales con victimarios, con grandes genocidas. No les voy a contar todos los episodios del lawfare que ya conocen, esta acción coordinada desde el Estado, con la actuación de fiscales y jueces, una acción coordinada con medios de comunicación, con agentes de inteligencia, con agencias de inteligencia, recabando información de manera ilegal a través del espionaje, para utilizar esa información como coacción contra funcionarios, contra fiscales, contra jueces que no fueran suficientemente dúctiles para llevar a cabo sus propósitos. Y sin embargo, en este país esto sucede luego de que no fue posible quebrar la continuidad democrática. No fue posible, como en Bolivia, como en Brasil, como en Ecuador, donde terminó deslegitimándose la elección. Y no fue posible porque en este país hay una tradición, nuestro pueblo tiene una tradición de lucha desde principios del siglo XX, cuando la clase obrera organizada, a través de distintos partidos políticos, logra un nivel de organización que la destaca del resto de América Latina. Logra un nivel de organización, por recordar algún hecho, en el 64, cuando Timoteo Bandor, en plena dictadura, organiza un levantamiento que llega desde, no me acuerdo, entre 24 de mayo y 24 de junio, más o menos esa fecha de 1964, que se traduce en la toma de 11.000 fábricas, en las que participan 4 millones de trabajadores. Y no había redes sociales, pero había organización, había comisiones internas, había delegados, había compromiso de lucha, y esa tradición se traslada luego a los movimientos sociales, a los movimientos piqueteros, a todas las organizaciones que luego continúan y que se suman a la enorme lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron, junto con familiares y organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas que sí pudieron sobrevivir, a cambiar el curso de la historia, a que pudieran abrirse los juicios de lesa humanidad, no solo contra las cabezas, sino contra los autores de los hechos, contra los autores directos de las torturas, homicidios, del robo de bebés, contra sus beneficiarios. La pregunta que todos se hacen hoy es, ¿cómo se resiste el lawfare? ¿Cómo se termina esto? Y podemos decir varias cosas. Por un lado, hay como una tarea hormiga que ya
ya se está viendo cuando una persona se somete a la justicia esperando que en alguna instancia encontrarse con fiscales y jueces que no están dispuestos a replicar esos crímenes. Porque estos jueces que utilizaron la coacción del Estado en causas armadas, con pruebas manipuladas, con testigos premiados, que ya sabemos quiénes son, que ya conocemos los nombres, con testigos coaccionados, con jueces y fiscales coaccionados, porque lo sabrá de aquellos que se sometieron por no hallar otro camino para sus vidas, ¿no? Y sin embargo, todos esperamos llegar a instancias que sucede en los tribunales superiores, donde encuentren a jueces que apliquen la ley, que no estén dispuestos a mancharse las manos con hechos criminales, con delitos, como sí se ha visto en algunos alfiles de la primera instancia que sin ningún pudor han llevado adelante causas absolutamente amañadas. Yo puedo hablar en primera persona de esto, cuando el juez Bonadío, que desde que mi hija menor tenía 21 años ya tenía una carátula en Comodoro Pi, por asociación ilícita, coacción, malversación de caudales públicos, violación de secretos y algún otro delito más, que juntaban entre todos como 10 años de prisión contra mis 2 hijas. Y esta causa se sostuvo por años ejerciendo presión sobre una funcionaria. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Diríamos que la principal es quitarle la cobertura a este sistema, ¿no? Para que siga funcionando. ¿Y dónde está esa cobertura? Y sin duda llega desde las más altas autoridades del sistema judicial. Para el que le quede alguna duda de cómo esto es un parte de un plan llevado adelante de las más altas instancias, hubo 2 fallos recientes, ¿no? Que a veces estos temas no le llegan a la ciudadanía, porque ¿quién va a leer un fallo de la Corte? Que ya cualquier sentencia de un tribunal es críptica, con un lenguaje difícil para el ciudadano común, esto parece además exprofeso. Hubo 2 fallos que quieren marcar un destino a este país del que tenemos que protegernos. Uno de ellos, le llamará la atención, es aquel fallo creo que fue en el 2021, sí, sobre clases presenciales. Ustedes dirán, ¿qué tendrá esto que ver? Sí, la verdad que las clases presenciales no tienen nada que ver. Dejemos el tema aparte. Fue algo que surgió, una gran discusión entre nación y ciudad, no sé si valía la pena hacer tan gran discusión, que lleva un fallo de la Corte, que fue lo peor que podía suceder. Porque al margen de ni siquiera examinar la situación sanitaria, la Corte sí aprovechó para decir algo. Que la ciudad de Buenos Aires es una, y esto está entre comillas, ciudad constitucional federada. Si uno lo busca en la Constitución no va a encontrar lo de ciudad constitucional federada, lo puede buscar, no sé si las comillas a qué se refieren. Luego de ahí saca otro argumento amañado, después de decir que es federada, empieza con el federalismo y va directamente a las provincias. Y dice, las provincias tienen facultades originarias que han delegado en la nación. Por lo tanto, sus poderes son originarios e indefinidos. En cambio, los de la nación son delegados y definidos. Por lo tanto, son de interpretación restrictiva. Y de ahí, como un salto de garrocha, salta a la ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera la Constitución dice autónoma, para tratarla como si fuera una provincia. Para reconocerle, de hecho, las mismas facultades de una provincia. ¿Y por qué esto es grave? Por 2 motivos. Porque todos sabrán que el pacto fundacional de este país se basó justamente en una confederación que se reunió en 1852 en Santa Fe para terminar con la dictadura del puerto, para terminar con ese monopolio que tenía la ciudad de Buenos Aires por su ubicación estratégica,
porque por allí pasan las mercaderías, el 85% de las exportaciones y las importaciones que vienen del norte de la ciudad, de todo nuestro país, de todas esas regiones. Los constituyentes se unieron para poner fin a eso en 1852 y la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que era su ciudad capital, salen afuera de la Constitución. Llegan a constituir un Estado propio, hasta con su propio servicio diplomático. Y van a pasar muchos años, años de luchas, años de patriotas que derramaron su sangre en las batallas de Pavón, de Cepeda, de Pavón, para que finalmente la ciudad en sí se adhiera, pacte su ingreso a la Confederación, y ni siquiera ahí se cumple con todo lo que se había acordado. Pasan 10 años más hasta que en 1880 se constituye este Estado Nacional sobre la base de ese acuerdo, que en las provincias delegaban en la nación, cuyas autoridades estaban en la ciudad de Buenos Aires, facultades limitadas, justamente para frenar ese porteñocentrismo tiránico. Y entonces, ¿por qué ahora quieren borrar nuestra historia, la sangre de los patriotas con el codo, volver tantos años atrás, siglos atrás? Te voy a explicar por qué. Porque la ciudad de Buenos Aires, cuando se autotitula ciudad autónoma, que ni siquiera dice eso, la Constitución, aclaremos que se llama ciudad, no se llama provincia. Los constitucionalistas lo dejaron muy en claro. No tiene un gobernador, tiene un jefe de gobierno, no tiene una constitución, tiene un estatuto organizativo. ¿Más clara la diferencia? ¿Dónde está que pueda ser asignado a una provincia? Pero ellos en ese estatuto organizativo pusieron el puerto de Buenos Aires como una parte de la jurisdicción local. Volver 200 años atrás. ¿Y qué más quieren? Quieren los tribunales nacionales, sobre todo los comerciales y los laborales. Los laborales, para que los trabajadores dependan de los jueces nacionales nombrados por el Consejo de la Magistratura de Angelici, donde hay una tan poca transparencia de cómo suceden las cosas, donde ya sabemos cuál va a ser el destino de los trabajadores, en manos de autoridades que hoy proclaman, cuando pueden, la flexibilización, el costo laboral, no como un capital humano, es una manera de cosificar al trabajador, de negarle sus derechos, que serían la causa del aislamiento de este país. ¿A dónde van a ir el destino de los derechos de los trabajadores? Pero también quieren los juzgados comerciales. ¿Y saben por qué? Porque, por empezar, la gran mayoría de las grandes empresas de nuestro país están registradas en la capital federal. Y yo lo sé porque fui fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones al Comercial durante 13 años. Vi los concursos y las quiebras de bodegas de la región de Cuyo, de petroleras de la Patagonia, de los ingenios del norte, de Tucumán, tramitar en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí tienen registradas sus sedes centrales en este país porteñocéntrico, con esta sociedad porteñocéntrica. ¿Y qué es lo que significa eso? Que todas las fábricas recuperadas del país van a quedar en manos de la decisión de jueces locales. Fábricas, producciones, el destino de los trabajadores del resto de las provincias, esos pulmones que las provincias requieren, ¿no?, para su paz social, en manos de jueces locales. ¿Y qué quieren también? La Inspección General de Justicia. Fíjese cuánto no era una provincia, la ciudad de Buenos Aires, que cuando se hace la reforma en el 94 se dice, la ciudad va a tener las facultades que diga una ley constitucional, que es la llamada Ley Cafiero. ¿Y qué dice esa ley? No van a pasar a la ciudad la Inspección General de Justicia, el Registro de las Sociedades y el Registro de la Propiedad Inmueble. ¡Qué provincia, por favor! ¿Qué constitución se leyó al hacer ese fallo de la Corte? Y ahí está donde se regula el uso de las sociedades offshore, donde se regula cuál es la información que se da en los balances de todas las grandes sociedades, grandes corporaciones registradas en nuestro país.
entre otros temas. Por eso, cuando se tergiversa lo que dice la Constitución, desde tan altas autoridades judiciales, es que hay un objetivo secundario que es muy importante. ¿Y cuál otro que vemos hasta hace poco? Porque si hay algo que devastaría al lawfare es que se puedan hacer concursos fieles, concursos donde además de los papeles académicos se tengan en cuenta trayectorias que tengan que ver con el compromiso de los derechos humanos, con la realización de actividades comunitarias, pero no, eso no se quiere. Así como de la galera sacaron una causa que estaba enterrada hace tantos años para decir que es inconstitucional el Consejo de la conformación del Consejo de la Magistratura. Después de haber visto durante 13, 15 años que se nombraron tantas jueces y sin decir nada, ahora, luego de que este gobierno había avanzado tanto en los concursos, luego de que había designado jueces como cualquier otro, como lo hace cada uno cuando asume, pero este no tenía que cubrir las vacantes que se estaban por cubrir en Comodoro Pi ni en la Cámara Federal. Y eso es garantizar el lawfare. Así que si hay alguna duda sobre por dónde viene la cobertura, esto de dejar de quebrar el Consejo de la Magistratura, de toda una movida donde en los diarios se ven las notas de estos grandes juristas diciendo que hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura, pero por favor, si son los políticos, son los únicos representantes elegidos por el pueblo de ahí. Después están los que manejan corporaciones, de abogados, de jueces, y algunas universidades que cuando son de derecho, ya sabemos por quién están manejadas. Bueno, y entonces ustedes dirán, ¿qué es lo que hay esperanza posible? Hay esperanza posible cuando está paralizada la designación de un procurador, cuando está paralizada la cobertura de 3 vacantes de la Corte en la provincia de Buenos Aires, donde está paralizada la ampliación de la Corte porque no se tienen votos suficientes. Yo les recuerdo 2 cosas. Hubo 2 momentos que yo les llamo de fisuras al sistema hegemónico de justicia, ese que convalidó los crímenes de Estado. Hubo 2 momentos de cambios, hubo 2 momentos donde se vio una luz, donde se vio un aire fresco y empezaron a surgir otros fiscales y otros jueces comprometidos con los derechos humanos y los derechos sociales. ¿Y cuáles fueron? Primero, cuando se incorporan a nuestra Constitución en el año 94, las convenciones de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales, en pleno menemismo, pero vieron, el peronismo es así. En el medio de eso se incorpora esto que iba a enriquecer nuestro sistema jurídico, incorporando una ampliación de derechos que encontró fiscales y jueces que abrazaran ese nuevo caudal de derechos en favor de la ciudadanía. Pero no lo hicieron solos, de motu propio, no. Hubo activismo de organizaciones sociales, desde organizaciones de consumidores, de movimientos, hicieron acciones colectivas, pidiendo la asistencia de innumerables derechos a la educación, que las vacantes, que el paso para entrar a la escuela, cantidad de acciones que antes no tenían eco y que tienen fundamento en estas convenciones. Y todo esto fue por el activismo comunitario, junto con las organizaciones profesionalizadas y las organizaciones territoriales. ¿Y cuál fue el otro hecho, casi concomitante? La apertura de los juicios de lesa humanidad. Ahí también, algo que fue particularmente impulsado, sobre todo desde el Ministerio Público, por las unidades de derechos humanos, por la Procuraduría de lesa humanidad, y allí esas causas también encontraron fiscales y jueces que formaban parte del sistema, que estaban totalmente disgregados, y sin embargo ahí nos mostraron que había otra justicia posible, que hay otra justicia posible. Entonces prestemos atención a estos hechos que cambiaron el curso del sistema judicial, no para quebrar el sistema hegemónico, pero sí abriendo, como yo digo, fisuras. ¿Y partieron estos cambios? ¿Partieron de la ley? No, partieron del activismo desde los territorios.
del activismo de las organizaciones populares. Entonces, lo único que puede hacer cambiar la justicia es que podamos abrir las puertas de los que la cierran para que haya una justicia participativa. Normalmente de justicia, cuando se habla de justicia participativa se habla de los tribunales, de jurados, bueno, todo bien, pero a veces no siempre sale como corresponde. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los actores sociales, aquellos que generan un antagonismo para hacer avanzar los derechos de las personas. Ahí está la respuesta para que algo cambie. Muchas gracias. Un segundito. Que tengo que acá. Bueno, agradecerle a Alejandra, porque la verdad que nos dio un panorama muy importante y sobre todo, bueno, esta pregunta que bien plantó, cómo se resiste el lawfare. La verdad que fue un gran aporte, muy valioso para ponernos a pensar después de esta charla. Antes de darle la palabra a Tilio, les quiero leer a los dos y bueno, a todas las personas aquí presentes, un saludo que envió Ariel Elger, el secretario político del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, dice, desde el Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires, queremos hacerles llegar un saludo a la militancia y los participantes presenciales y virtuales de la charla sobre el lawfare y la guerra judicial en Latinoamérica. Un especial abrazo para los compañeros expositores Atilio Borón y Alejandra Gil-Carbó. En tiempos de oscuridad planetaria, de guerras híbridas en el mundo, estas iniciativas traen debate, formación y herramientas para la lucha que debemos encarar. La contradicción en nuestro territorio es patria grande o colonia. A formarnos para construir los sueños de los independentistas del Bicentenario. A organizar y luchar para acabar con la dependencia del imperio. Fuera el FMI de Argentina, fuera la OTAN de Malvinas, patria o muerte, venceremos. Ariel Elger, secretario político del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, la palabra. Bueno. Prendelo para arriba. Hola. Usalo como que quede más cómodo. Bien, bien. No, lo voy a tener en la mano. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos, como se dice. Buenas tardes, camaradas, camarados, camarades. Ustedes disculparán si a veces me cuesta usar el lenguaje alusivo, pero yo por mi edad ya provecta, ¿no es cierto? Me eduqué escuchando a Mirta Legrand en la radio, en el teleteatro, en la década del 50, entonces el castellano mío es el de esa época, no como ustedes que lo hacen con total soltura. Bueno, esa fue la verdad. Pero bueno, gracias por estar acá, gracias a la mucha gente que está viéndonos por las redes sociales, también hay que saludarlos a ellos, gracias a Alejandra por la espléndida, estuve tomando nota, yo mientras hablaba, no era que estaba contestando, estaba tomando nota, pero lo que planteaba muy interesante, ¿no? Sobre esto de la guerra judicial y el lawfare, que ya dice muy bien, esto es una estrategia global, continental. Fue ideado originalmente en Estados Unidos por un estratega militar, no recuerdo el nombre ahora, ¿verdad? Pero ese es el hombre el que primero plantea el lawfare como una forma de, en inglés, warfare es la guerra, el lawfare es la guerra judicial. Muy bien, es una guerra judicial. ¿La guerra contra quiénes? Bueno, la guerra judicial fundamentalmente es una guerra contra la democracia y por lo tanto contra los sujetos, los soberanos de un orden democrático. No es solamente contra personas, sino es sobre lo que pueden representar algunos liderazgos, algunos movimientos, algunos gobiernos que en el pasado las fuerzas de la derecha, las fuerzas del imperialismo apelaban a la carta militar. Conocemos muy bien esto, ¿verdad? La larga historia de golpes militares que tienen los países de América Latina es impresionante, ¿verdad? Pero bueno, descubrieron ellos, como el capitalismo, un sistema muy, muy cambiante, muy dinámico, de repente descubrieron una forma mucho más efectiva
efectiva, ¿verdad?, de producir lo que ellos querían sin necesidad de apelar a las Fuerzas Armadas. Hay un punto de inflexión para los grandes estrategas del imperio, porque esto viene de allá, ¿verdad?, la concepción teórica y política y estratégica se origina en los Estados Unidos. Hubo un hecho decisivo, traumático para Estados Unidos, que fue la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas le planteó a ellos la necesidad de buscar una alternativa al apoyo militar, ¿no es cierto? Porque el apoyo o descansar sobre las Fuerzas Armadas corría el peligro, ¿no es cierto?, de que pudiera producirse una situación en donde un desborde nacionalista, como ellos le dicen, una apelación demagógica, lleve a una guerra que generó un problema muy grave para los Estados Unidos. Ustedes, los más memoriosos, recordarán cómo el secretario de Estado de Reagan, Alexander Haig, se la pasaba yendo y viniendo de Buenos Aires a Londres, a Washington, buscando una mediación. ¿Por qué? Bueno, porque era una pelea entre los dos grandes aliados que tenía Estados Unidos. Inglaterra, aliado histórico, incondicional, al lado del cual siempre Estados Unidos va a estar alineado, cualquiera que sea el tema de debate, sea Malvinas, sea la cuestión del Medio Oriente, lo que sea. Y la Argentina, que en aquellos años, ¿verdad?, comienzo de los 80, estaba haciendo las labores sucias de tortura, inteligencia y represión salvaje en Centroamérica, que Estados Unidos no quería hacer directamente. Ustedes saben que Estados Unidos desde hace mucho tiempo viene apelando, viene tercerizando el ejercicio de la represión. Y esto lo estamos viendo ahora en Ucrania. Cuando Biden dice, no voy a mandar un solo soldado americano, no, manda mercenarios, contratistas. ¿Por qué? Porque si esos contratistas son sorprendidos en un acto atrozmente violatorio de los derechos humanos, Washington dice, yo no tengo nada que ver con eso. Este es un tema civil, un tema penal, no tiene por qué ir a la Corte Penal Internacional, es un asunto de un privado que cometió un delito. Estados Unidos se lava las manos, ¿no es cierto?, y esto está escrito por ellos abiertamente, eludimos la responsabilidad para que no vuelva a pasar, por ejemplo, lo que pasó, uno de los tantos ejemplos, en la guerra de Vietnam, en la aldea aquella de My Lai, donde estos bárbaros hicieron cuánta atrocidad pueden ustedes imaginarse, incendiaron, robaron, mataron, violaron, y generó todo esto una reacción muy fuerte, incluso dentro de Estados Unidos para llegar afuera. Entonces, el tema, la tercerización es muy, muy importante. Y esa tercerización pasa ahora por tercerizar el golpismo en América Latina, y qué mejor que dejarlo en manos del Poder Judicial. Cuando digo Poder Judicial no digo todo, creo que Alejandro dijo muy claramente, hay jueces, hay fiscales que realmente son gentes nobles, decentes, serias, progresistas, que quieren dar una batalla por los derechos humanos, los derechos ciudadanos en general, etc. Pero hay sectores que son cooptados, ¿verdad?, por el gobierno de Estados Unidos, porque les resulta la alternativa menos complicada, ¿verdad?, para interrumpir un proceso gubernamental que sea contrario a sus intereses. Con la crisis de la Malvinas, Estados Unidos tuvo que elegir entre dos grandes aliados. Y obviamente, previsiblemente, eligió Inglaterra en contra de Argentina. Parece que en Cancillería Argentina todavía no tienen muy clara esa película, porque nosotros seguimos allá apoyando a la OTAN, ahora en Ucrania, cuando la OTAN es la que está ocupando las bases militares que construyeron los ingleses en las Islas Malvinas. Así que habría que aprovechar, mandar un recordatorio al canciller Cafiero, decirle por favor un mínimo de coherencia, ¿verdad?, un mínimo de coherencia. Nadie pide, digamos, que aparezca De Gaulle acá, pero por lo menos uno que tenga una cierta noción del interés nacional y que se dé cuenta de que no podemos estar del lado de quienes están ocupando un territorio nuestro y están dispuestos a usar armas contra nosotros con tal de mantenerse ahí. Bueno, dicho esto, el lawfare entonces es un gran invento. Un gran invento porque maniata, por ejemplo, a los gobiernos, los intimida,
Maniata las organizaciones sociales también, porque esta aplicación arbitraria, ¿no es cierto?, de un criterio judicial en contra de aquellos que son concebidos como enemigos del sistema es terrible. Miren la matanza que hay en Colombia. ¿Escuchan ustedes a diario algo que diga la prensa de que hay un promedio de un asesinato de un líder social cada 2 días, menos de cada 2 días, menos de 40 horas en Colombia? Y eso no entra en los juzgados. No está siendo juzgado en Colombia nada de eso. Y hay un actor, un aliado fundamental de la guerra judicial, que lo mencionó también Alejandra, el tema mediático y inteligencia. La guerra judicial no podría ser tal si tuviéramos una prensa seria que informase objetivamente, ¿no es cierto?, qué es lo que está ocurriendo. Pero el periodismo está muerto. Quedan pocos medios periodísticos en realidad. ¿Quiénes son 2 de los grandes periodistas? Bueno, ahí tienen Julian Assange. Julian Assange, que le han negado la justicia de una manera brutal en el Reino Unido, y ahora ya parece que no le dan ni siquiera el derecho a apelación, y lo van a mandar a Estados Unidos, en donde Estados Unidos van a hacer una farsa jurídica, le van a dar una condena leve, lo van a mandar a una cárcel poblada de narcos con el pedido a ver, me lo apuñalan en menos de canta un gallo a este perico, porque no lo queremos mandar nosotros a darle pena de muerte, porque sería un desprestigio para Estados Unidos, pero murió en una riña entre reos en una cárcel de cuarta en Los Ángeles. ¿Se dan cuenta? Este es el plan para Julian Assange. Ese es un periodista, dijo la verdad, reportó la verdad. Y la persecución contra el periodismo es implacable, porque cumplen una función fundamental de ocultamiento de crímenes, ocultamiento de delitos, de contrabando, todo lo que ustedes quieran. Necesitan una prensa que blinde esa información y no la haga llegar al público. Ahora, qué interesante, porque si ustedes miran, por ejemplo, los programas de desarrollo de la sociedad civil que tiene el gobierno de Estados Unidos, y para el cual hay una cantidad extraordinaria de dinero, ¿verdad?, del gobierno federal y organizaciones privadas, ellos hacen, yo calculo por lo menos 30 años, que tienen programas de buenas prácticas. Y entonces todos los veranos boreales, o sea, el invierno de acá, se llevan abogados, jueces, fiscales a aprender lo que son las buenas prácticas de la administración de justicia, ¿verdad? ¿Me equivoco? Eso. Entre ellos, fíjense, Bonadío fue uno de los alumnos que reiteradamente fue a aprender las buenas prácticas. Por ejemplo, aprendió la buena práctica de cargar el bolillero y que de 12 causas en contra Cristina, 11 cayeran en su juzgado, de pura suerte nomás. Porque está, la verdad, está estadísticamente probado. Ahí en el libro de Zaffaroni y de Cristina Camaño y Verónica, bueno, está ahí comprobado cómo fue eso, ¿verdad? Ahí aprendió las buenas prácticas. ¿Saben quién es otro alumno brillante de esos cursos norteamericanos? El juez Sergio Moro. ¿Me suena? Sí. Sergio Moro es el bandido que condenó a Lula y además condenó con un criterio medieval. Dijo, no tengo prueba de que este hombre es culpable, pero tengo convicción. Así como decía Torquemada y prendía fuego afuera a la mujer porque era una bruja, o al otro pobre Giordano Bruno, ¿no es cierto?, que hablaba sobre los astros. Bueno, basta con la convicción. Ustedes fíjense en la monstruosidad jurídica, de que no hacen falta pruebas. La convicción de que el tipo es culpable es suficiente para darle una sentencia que en principio era como de 11 años y pico, etc. ¿Y esto qué hace? Hace que prácticamente saque de la cancha política o del juego político a algunos de los más líderes políticos más importantes de América Latina. Correa hubiera ganado la elección caminando, pero no pudo presentarse. El lawfare de Correa tiene en Bélgica, yo hablé con él cuando estuvo en Buenos Aires hace como 3 o 4 meses, creo que tiene 29 juicios en su contra en Bélgica, más juicios que los que tuvo Al Capone en toda su historia. Y lo que él decía es que cuenta con la solidaridad de los amigos abogados allá en Europa y en Bélgica, pero lo que no cuenta es que la corte, ¿no es cierto?, o los juzgados cobran las costas del juicio, que son
fabulosas. Entonces prácticamente Correa está ahí, prácticamente arrinconado, ¿no es cierto?, sin posibilidad de zafar. Bueno, sabemos lo que pasó con Evo, sabemos cuál es la situación de Cristina, sabemos que todos saben también de que hoy te pueden sobreseer, pero mañana te sacan la causa de acá abajo y empieza todo el proceso de vuelta. Y supongamos que esto igual, bueno, se puede llegar al gobierno. Miren lo que pasó con Sánchez Serén en El Salvador, ¿verdad? Él es el presidente por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Yo pude entrevistarlo a Salvador, un tipo estupendo, un hombre curtido en la guerra y que luego entró en el proceso democrático electoral, ganó la elección, fue presidente. Me decía, no pude tomar una sola decisión sin que de inmediato interviniera el Tribunal Constitucional para pararme esa decisión. Y me puso, mira, me dijo, mira el ejemplo tan nimio que te voy a dar. En un momento determinado, la Secretaría del Ministerio de Transporte autorizó el cambio en el recorrido de una línea de colectivo urbana en la ciudad de San Salvador. ¿Pueden ustedes creer que el Tribunal Constitucional interfirió, vetó la decisión, diciendo que esa modificación del recorrido era un atentado en contra de la propiedad privada de los dueños de los automotores y de los vehículos que hacían el recorrido? Y le pararon la decisión. Ese tipo no pudo gobernar. Era gobernante de un país que no tenía moneda, la moneda en El Salvador, desgraciadamente el dólar, ahora están con el Bitcoin, no sé cómo va a terminar, pero bueno, no tienen el dólar, y encima con un tribunal constitucional que permanentemente vetó, prácticamente lo dejó amarrado de pies y manos a ese gobierno. Riesgo que puede correr Gabriel Boric en Chile, porque allá existe una institución que es la Contraloría General de la República, que históricamente fue una de las grandes trabas con las cuales tropezó el gobierno de Salvador Allende. Que se aprobaban las leyes, se lograba la mayoría, se reglamentaba la ley, después venía el Contralor y decía, no, esto parece que no es incompatible con tal normativa, no solo constitucional, sino con tal código, etcétera, y generaba, digamos, una situación de prácticamente parálisis del gobierno. Y acá tenemos, digamos, un repertorio, ¿verdad?, fenomenal. Yo no me quiero extender mucho para que así se puesto más dinámico, con ida y vuelta de preguntas y comentarios, pero por ejemplo, el caso Vicentín, acá, que es un verdadero escándalo. Ha desaparecido por completo de las usinas mediáticas, lo que yo llamo la cloaca mediática argentina, porque es una cloaca de lo peor que puede haber, ¿verdad?, en ese pseudo periodismo. Pero fíjense qué interesante. ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo le he preguntado a veces en la calle a mucha gente, amigos, incluso amigos politizados, militantes, ¿no? Y dice, bueno, el caso ya se postergó, se cerró el expediente. Le digo, ¿se habrá cerrado? Sí, sí, seguro. ¿Saben? Pero no está cerrado, está abierto. Y caminando. ¿Saben dónde está abierto? En el distrito sur de Manhattan, que es la corte que atiende delitos penales económicos más importantes de Estados Unidos. Distrito Sur de Manhattan, que está ubicado exactamente donde está Wall Street, ¿no es cierto? Bueno, ahí están ventilando el caso Vicentín, para eterno deshonor de los malos jueces y fiscales de la Argentina que no tomaron el caso, que no hicieron lo que tenían que hacer, y lo está viendo ahí uno que heredó el cargo que tenía, ustedes recordarán, al nombre del juez Griesa, que nos hizo pagar la plata eso con los fondos buitres, buen sinvergüenza, que era este personaje, pero bueno, ahí hay un juez ahora que está viendo el caso Vicentín. Acusaciones tremendas en contra de Vicentín, desde lavado de dinero, estafas reiteradas y una tercera causa. Vaciamiento de la empresa, claro. Y en donde hacen una defensa de los productores argentinos estafados por estos delincuentes de Vicentín y de los proveedores extranjeros también. Entonces, fíjense ustedes cómo es la cosa, ¿no es cierto? Acá prácticamente la causa está cerrada,
los medios no informan nada, se está ventilando nada menos que en el juzgado más importante de los Estados Unidos de América que atiende delitos penales económicos. Bueno, este es para que vean la gravedad de la complicidad, ¿no es cierto?, entre el Poder Judicial, los jueces corruptos y el sistema de medios. Nosotros, hablando del sistema de medios, recordarán que la ley de medios prácticamente se paralizó con un amparo que se hizo ante un juez de no sé qué pequeña ciudad o ciudad mediana, no sé si era de la provincia de Buenos Aires, y en el mamarracho jurídico nacional, con eso se paró una ley que había sido objeto de 5 años de discusión y había sido aprobada, creo que si no fue por unanimidad, por la gran mayoría, en ambas cámaras del Congreso. Lo cual habla de que realmente tenemos que hacer esa reforma judicial en serio. ¿Cómo? Derogado además por un decreto. Bueno, pero en el país donde podés designar un juez en la Corte Suprema por decreto, eso es pecata minuta, como decían los antiguos. Pero tenés razón, gracias por hacerme acordar. Bueno, bueno, quería decir algo más, pero me parece que estoy emborrachándome en mi palabrerío. Pero creo que, sí, el punto de cierre. Alejandra nos pregunta, nos dice, bueno, hay esperanza, ¿sí? Hay esperanza de que esto cambie. Creo que hay jueces probos, hay fiscales probos, hay abogados que están trabajando y trabajan seriamente, ¿no es cierto?, para realmente reformar esto. Pero ella hizo una apelación al activismo y es fundamental. Si la sociedad no se moviliza masivamente, ese sistema no va a ser modificado ni en 1000 años. Digo, para dar una imagen más optimista. Ni en 1000 años siquiera, ¿eh? Por ahí, en 2000 años, pero en 1000 años no. Ahora, ¿y esto qué significa? Yo creo que lo que habría que hacer es un poco imitar lo que pasó, por ejemplo, en Egipto, que se puso fin a una de las dictaduras más brutales que había en Medio Oriente, la de Hosni Mubarak. ¿Cómo fue que cayó el régimen de Mubarak? Cayó simplemente porque durante 2 meses y medio, había 500.000 de personas, 750.000 de personas, todos los días yendo a la plaza central del Cairo. Entonces yo digo, si nosotros logramos tener una capacidad de convocatoria para mantener, ojo, manifestaciones pacíficas, porque si entramos en la provocación del otro día, que empezaban de la piedra, y estamos perdidos, ¿verdad? Hay que ser en ese sentido gandhiano, por Mahatma Gandhi, es decir, ahí, si nosotros podemos, por ejemplo, tener 100.000 personas todos los días, permanentemente en Comodoro, sentados ahí, nada, con carteles que digan queremos justicia, basta de arbitrariedades, basta de jueces corruptos, y los podemos mantener dentro de un mes, 2 meses, y otros tanto en la Plaza Lavalle. Y un pequeño destacamento enfrente de la casa de cada uno de los 4 supremos, digamos 50 muchachos que estén ahí, con carteles diciendo corrupto, haga justicia, sin ninguna violencia, etc. Ahí sí se va a producir la reforma del Poder Judicial. Si no, no tenemos chance. Esa es la verdad. Tenemos que hacer eso, tener esa capacidad de convocatoria, liderazgos que se jueguen seriamente por esta reforma judicial, porque además, como decía Alejandra, la reforma judicial no está solo para proteger la carrera de algunos funcionarios políticos progresistas de izquierda, es para todos nosotros, que estamos todos, ¿verdad?, en libertad condicional. No sé si fuiste vos o Raúl Zaparoni que dijo, estamos todos acá en libertad condicional, ojo, acá vino un juez cualquiera, de repente pasan de las vías de la intimidación telefónica, por ejemplo, este aparato con la joya, cuando ustedes quieran llamar, van a encontrar cualquier cantidad de voces respondiendo. De repente una de esas soy yo, pero el resto son los tipos que están ahí hurgando, viendo quién me llama y quién no me llama. Pero el paso siguiente puede ser de que haya una acusación por apología del delito, apología de la violencia, y de repente me den una preventiva para que no me vaya a escapar a jugar un torneo de beach a Italia o a Suiza. ¿Te das cuenta? Entonces, esta guerra judicial va en contra no solo de esos líderes, de esos movimientos, esos gobiernos, también sobre cada una y cada uno de nosotros. Bueno, nada más. Muchas gracias.
Bueno, nuevamente agradecerles muchísimo a Tilio y a Alejandra porque este panorama que tan importante, ¿no?, que nos brindaron, este análisis tan necesario sobre qué significa esta guerra judicial en nuestra América Latina, con esta coordinación que decía Alejandra tan estratégica con el imperialismo, en este caso nuestro país con la embajada yanqui, los medios de comunicación, como bien mencionaba también Atilio, es un dato muy importante siempre a tener en cuenta. Y bueno, la idea es poder, como bien decíamos, de poder romper un poquito la instancia de charla de este lado, sino también poder abrir el debate, las preguntas. Así que bueno, quien quiera preguntar algo, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Yo empecé contigo. He tenido el gusto de tenerlo al profesor Borona ya en Marcelo T hace años atrás. Cuando eso